Hola, hola, esto es Big Left. Eh, Sigo con mi vida y eso es una señal de que estoy, comillas, flojo, porque estoy muy ocupado con el tema doméstico y me tiene muy ocupado, entonces no he podido preparar los videos que quiero hacer sobre San Pablo, los viajes de San Pablo. Anunciados, muy anunciados, pero no he hecho nada. El problema, no he hecho ninguna cuestión. Pero estaba ocupado, sí, ese es el punto. Entonces vámonos con este capítulo de mi vida. Quiero primero hablar del año 1986. ¿Qué significó? En mi caso, ustedes han visto, los que me han seguido, todo lo que fue mi ida a Isla Negra. Y cuando estaba en Isla Negra, llegó el cometa Halley en ese año. El cometa Halley. Y Y me acuerdo los curaditos, había un curadito que miraba, decía, ahí está el cometa Halley, ahí está el cometa Halley. Pero el cometa Halley era un farol. Estaban recontra curados los gallos. Y fue eso. Después vino un... Me acuerdo todo esto, no es que yo haya consultado, esto lo tengo en la memoria porque va... después vino un Explorer, Challenger, o sea, era una cuestión de la NASA que despegaba de la NASA y después explotó. Y murieron todos los tripulantes. Challenger, no me acuerdo cómo se llamaba. Ya, esa fue otra noticia. Después vino la noticia de los quemados en julio. ¿Pero qué pasó? En el año 86 siguieron las protestas. El Partido Comunista quería tomar el poder y tenía un plan muy bien urdido. Estaba jugando un ajedrez que pensaban que le iba a resultar. Entonces el año 86 era el año definitivo, porque sabían que se estaba desgastando lo que ya ellos llaman el flujo de masas. No es flujo de masas, bueno, ya ni me acuerdo cómo se hablaba eso de los comunistas. Tienen una manera de hablar súper wow y se creen en la muerte. Bueno, entonces vino el tema de los quemados. Realmente yo creí la versión oficial de los medios, en aquella época ya estaban infestados de progresía, de ciertos medios, dijeron que eso era porque el teniente que iba con la patrulla agarró a estos dos, un hombre y una mujer, los roció de benzina o no sé qué cosa, los roció y los quemó. Bueno, yo no he visto nunca las patrullas que vayan con combustible. Los que sí he visto que andan con combustible son los de izquierda que andan con las bombas Molotov. Por lo tanto, lo más probable es que se les haya reventado las bombas Molotov y después salieron a lloriquear de que las habían quemado. Esta es una cuestión muy polémica. Yo creo que me pueden hasta matar por esto. Pero es la verdad. Justo en esa misma fecha hubo otra huelga general o día de, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, protesta, día de protesta nacional. Y en Viña quemaron a una mujer, venía bajando una micro de un sector poblacional, un sector pobre, venía bajando la micro y le tiraron porque había que castigar a las micros que estaban funcionando. Entonces los tipos estos tiraron unas bombas Molotov adentro de la micro y quemaron a una persona, a una mujer de pobre y que murió en el hospital Frique de Viña y que quedó su memoria ahí. Y lamentablemente fue una de las víctimas. Y hubo otras víctimas más. Esto se escuchaba en la radio cooperativa, yo creía todo lo que decía la radio cooperativa, que era como el CNN de aquellos tiempos. Y después cuando estaba en ese barco, viviendo a bordo del barco como guachimán en Algarrobo, supimos el atentado a Pinochet, que fue en septiembre, antes del 11 de septiembre, el atentado a Augusto Pinochet, y vimos eso. Y después vino cuando se encontraron las armas en Carrizal Bajo. Y nosotros íbamos navegando hacia el norte cuando supimos aquello de las armas de Carrizal Bajo. Entonces fue un año bastante nutrido en todo lo que era el acontecer periodístico y, eh, y digamos,
era el año decisivo y fue un año decisivo donde perdieron, porque falló el atentado, falló la internación de Carrizal Bajo, etcétera. Y el flujo de masas, que ya no sé, no se dice flujo, pero bueno, las masas estaban en un reflujo, eso es, en un reflujo. Bueno, esto es para, me tocó celebrar el Año Nuevo en la casa de mi amiga Marisol, que tiene todavía su casa, que es una casa que tiene una vista fantástica a todo lo que es el... Y es una casa en una población. El Peter, este amigo que yo le he contado, que era mirista, pero ya estaba ya fuera de acción en cuanto al MIR, que había estado preso por cuestiones de tráfico de drogas. Este gallo tenía una casa también arriba en la población que está yendo hacia el Morro, y eran viviendas muy básicas en el sentido de autoconstrucción, con cholguanes, con madera terciada. Eran viviendas muy livianas. Incluso en la casa de Marisol no había techo en una de las habitaciones, era sin techo. Entonces yo estaba con los chiquititos, con una de las chiquititas, y miraba, la niña tenía como 3 años, era un encanto, y mirábamos las estrellas. Y, y ahí llevaba yo mi captura de caballas, de qué sé yo. Y lo que le he contado que me bajó las ganas porque esta amiga me hablaba y otros más hablaban del tema de irse a la naturaleza. Me queda un capítulo contando de mi experiencia cuando fui al Valle del Elqui. Y eso lo voy a contar en un capítulo completo porque ahí podemos ver, y a la vista de mi ojo ya para los 61 años, con la experiencia que tengo, de cómo el demonio manipulaba la New Age, la nueva era. Y eso es para un capítulo que vamos a hablar sobre el Valle del Elqui. Así que les digo que va a estar bueno ese capítulo. Y entonces me tengo borrado cómo iba en una camioneta que probablemente venía de la feria de La Vega que hay allá en Arica, y llegué al valle de Codpa. Codpa es el valle, es el río que se sumerge en el desierto y aparece como la quebrada Vítor, que ya la mencioné, que es la primera quebrada que se encuentra yendo desde Arica hacia el sur. Entonces, este Codpa es un pueblo con su iglesia, con su retén de carabineros, y abastece a Arica de fruta. De fruta. Y lo más divertido es que ahí la gente, nadie come fruta. Como están llenos de fruta y abastecen a una ciudad gigante como Arica, que tiene 100.000 habitantes en aquella época, y esa fruta no la pescan. Lo que comen ellos son la chuleta con arroz con pollo, tallarines con salsa, esas cuestiones comen. La cosa del chileno es igual en todas partes, desde Arica a Punta Arenas, impresionante. Y la gente en Arica, cuando es invierno, los tipos sienten que están resfriándose y ven las noticias de Santiago y se abrigan. Cuando los gringos que llegan a Arica en julio están en la playa bañándose, y ellos son los únicos que se bañan. Y en marzo se corta la temporada de la playa en Arica y bueno, es así. El chileno está programado a tener una serie de rituales durante el año. Y no me acuerdo cómo tampoco, no tengo idea cómo fue, pero llegué a encontrar trabajo, donde una señora que era una señora viuda, típica chilena, más bien flaquita, hacía los preparados, las comidas, estaba incluido dentro de mi paga la comida diaria y el alojamiento. Y tenía una pieza que era como 2 metros de ancho por 4 de fondo, más o menos, era una pieza pequeña, pero muy grueso el adobe. Era de una construcción de adobe. Y al lado de mi pieza, que era una pieza de servicio, llamémoslo así, de empleada, estaba la casa de ella, que era una propietaria ella tenía propiedad sobre tierras, pero era social y culturalmente modesta. Entonces, en esta pieza podía escaparme de los rayos del sol. Pero los rayos del sol no podía escaparme de ellos porque tenía una pega. ¿Cuál era mi pega?
tenía que ir a un campo que había ahí a las orillas del río. El río es torrentoso, es bonito. Ahí se hace el Pintatani, que es un vino que la uva la pisan y hacen un vino muy bueno, el Pintatani. Pintatani o Pintatani. Bueno, todo esto es la memoria nomás. Lo que tengo de memoria, no voy a estar viendo a Google cómo se llama el vino y esas cosas. Entonces, yo tenía que cortar con una hoz el pasto, cargar una mula o un burro, no me acuerdo si era mula o burro, le cargaba por los dos lados con sacos, y dos sacos llenos de pasto, y llevaba este burrito. No tengo recuerdos de que se haya puesto porfiado, así que me obedecía al burrito y lo llevaba a un lugar donde estaban con cierta sombra llamas. Había unas... ¿Cuántas llamas serían? Unas 20 llamas. Entonces les llevaba yo el pasto a las llamas. Y ese era mi trabajo. Ir a buscar, y con el sol uno piensa que es un trabajo suave. No, no, era pesado el trabajo, no era tan suave. Terminaba cansado. Y a mediodía tenía mi almuerzo y en la noche mi comida, y el pacto era una poquita plata. A todo esto yo iba a adaptarme había dejado el bote porque la idea mía era ir hacia la madre tierra y cultivar la madre tierra, aprender a cultivar. Y en el camino se arregla la mentalidad del camionero. En el camino se arregla la carga, es decir, en algún momento vendrá alguna herencia, algo que me dé plata para poder comprarme un pedacito de tierra y cultivar. Y esa era la idea, dejando el bote botado. Y me puse a trabajar en eso. Era un trabajo pesado, pero pesado por el calor, un calor fuertísimo. Estamos en pleno desierto. Y de repente en la noche llegan los carabineros con una linterna. Mi pieza no tenía luz eléctrica, entonces abrieron la puerta con linterna, me llevaron a la comisaría, me hicieron muchas preguntas. Yo le dije que iba a cultivar la tierra y los gallos se reían. Decían, bueno, usted tiene que ir al sur porque ahí en el sur hay más para cultivar tierra. No, ahí donde estamos, aquí en este oasis dentro del desierto. Porque uno va, en la camioneta uno va y ve puro desierto. Y de repente, pum, aparece el filón de verde profundo, maravilloso, con el agua corriendo del río Codpa. Es recomendable, ¿eh? Codpa es muy lindo. Y los pacos me habían agarrado mala porque yo iba al casino, había un casino ahí, y yo iba al casino a jugar ping-pong en mis ratos libres con unas niñas que estaban de vacaciones, estaba en enero, era vacaciones. Entonces eran niñas más o menos bonitas que eran de Arica y estaban vacacionando ahí. Entonces los pacos me tenían mala también porque veían que yo estaba más o menos bien con las niñas y ellos querían agarrar a las niñas. O sea, no era, en esa época no era para acostarse, pero sí era para darle unos besitos, qué sé yo. Pero los pacos habían recibido instrucciones de arriba de que yo podía ser un traficante. No es una novedad para mí. Siempre me ha pasado en distintos lugares que me agarra la policía porque mi comportamiento es un comportamiento diferente. Entonces ven un tipo y dicen, este gallo anda en alguna movida rara. Me pasó con los pacos. Entonces estaba el lío con estas niñas bonitas, que se creían maravillosas ellas, porque todos estábamos atentos a la jugada con estas niñas bonitas. Y tuve un lío que había una niña que trabajaba ahí, pero ella era negra, negra crespa, chilena, de origen africano. Porque en la zona interior, en el Valle de Azapa, en este caso en el Valle de Codpa, hay gente de origen africano por los antiguos esclavos que había en la época del Perú, en la época peruana. Entonces, esta niña me empezó a buscar que yo la pescara sexualmente, digamos. Entonces, bueno, me empezó a decir cuál era el motivo, incluso era muy transparente. Me dijo, mi esposo me ha puesto el gorro y yo quiero vengarme de mi esposo, así de claro. Y chuta, medio lío que me voy a meter aquí. Finalmente no pasó nada, porque, bueno, no voy a contar el detalle en realidad, no lo voy a contar, pero había un detalle que a mí me congeló
me congeló por completo mi deseo, porque estaba con ganas, pero me congeló el deseo. Y ella quedó despechada y fue a hablar con mi jefa. Y me acusó de que yo había querido agarrarla contra su voluntad. Cuando era al revés, ella había querido agarrarme a mí y yo desistí por un detalle sensual, que no voy a dar el detalle. Y finalmente la dueña me dijo, mira, yo no quiero más trabajadores que se metan con mi gente que trabaja, además ella está casada, esto no me gusta nada, así que te vas de aquí. Yo por un lado estaba feliz porque el trabajo era terrible. ¿En qué sentido? No el trabajo sí, por el calor y todo lo que he dicho, pero yo tenía una idea eh, idílica de lo que es estar en un oasis, pero el oasis, el sol deprime. Algunas personas, a mí me deprime mucho sol. Si tú llegas a Sicilia, en Sicilia puedes encontrarte deprimido. Pero si vas a Noruega, en Noruega puedes estar feliz, eufórico. Yo en Aysén, viví en Aysén, viví 4 años, después volví a vivir en Aysén 2 veces. A mí me encanta Aysén, me encanta Puerto Montt, me encanta Chiloé, me encanta Valdivia. Y cuando llueve yo estoy eufórico. Y cuando está el sol, me deprime. Más encima, es una cosa estrecha, donde ves a 4 personas todo el rato, te pillas con las mismas 4 personas, entonces estaba feliz de mandarme a cambiar. Y bueno, me dio 5.000 pesos, que era lo que me debía de pago por obra. Estuve ahí como una semana, 10 días, no me acuerdo, alimentando a las llamitas. Y de ahí me fui caminando por el desierto, hacia Tímar. De Kotpa a Tímar, no sé cuántos kilómetros son, pero lo hice caminando. De repente, en un momento determinado, la soledad del desierto. Es decir, no hay ruido ni un grillo, nada. No hay ruido de nada. Solamente el sol. Por eso los padres del yermo, que van al desierto, porque lo único que tienen como alternativa es Dios. Por eso es que Dios, el monoteísmo, nació en el desierto. Y recordaba cuando fui con los jesuitas 10 años antes, había ido a San Pedro de Atacama, cuando San Pedro de Atacama no era un lugar turístico, había 2 pensiones de mala muerte, donde fuimos a una, los jesuitas arrendaron esa pensión por completo, hacíamos el retiro, y me tocó ir en un momento terminado, me fui de noche al interior del desierto, al desierto estrellado, en un éxtasis fantástico, en un éxtasis maravilloso, después el sol fuerte. Y eso me sucedió de nuevo, caminando hacia Tímar. Llegué a Tímar, y Tímar es un lugar, es un pequeño oasis, donde, como es de esperar, que comen el arroz con huevo, qué sé yo, arroz con pollo, o tallarines con salsa, con vienesa, eso es lo que comen. Y las brevas, o sea, el higo, botado, el higo. Las tunas, por millones de tunas, nadie saca las tunas, pero había un montón de tunas, un montón de higos. Y me dediqué a comer higos y tunas hasta que después los labios los tenía llenos de sangre, porque me herí los labios con el higo y con las tunas. Llenos de espinitas de tuna los labios. Y de ahí seguí caminando, porque tenía que llegar a Tignamar. De Tímar a Tignamar es una cantidad de kilómetros grande, porque tú ya pasas el desierto y vas llegando al altiplano. Fue una caminata muy cruenta, dura, difícil. Y pasó de repente una camioneta. Pero la camioneta iba conducida en la cabina, en una camioneta de una cabina, una Toyota de una cabina, y en la cabina iban unos cuatro tipos. Iban 4 tipos completamente borrachos. Y atrás iban las mujeres y los niños. Pero no cabía ni un alfiler. Pararon para que yo me subiera, metí un pie ahí y cabía un puro pie mío. Porque todo era lleno de gente. O sea, atrás deben haber ido unas 10 personas. Entre niños, mujeres y algunos hombres. Pero los 4 hombres de adelante iban borrachos. Iban borrachos, pero como huasca de borrachos. Entonces dejé la camioneta y me empezó a venir el miedo de quedarme durmiendo ya en ese frío, porque había pasado ya el desierto en la caminata y empezaba a verse el altiplano, subiendo. Y de repente pasó un camión
del ejército, que andan por ahí haciendo cosas, qué sé yo. Entonces me llevaban unos colchones, me tiré los colchones para relajarme, tenían agua, me convidaron agua, y llegué a Tiknamar. Y en Tiknamar, no recuerdo cómo, pero llegué a un alojamiento que era la casa del cura de la iglesia. La iglesia tiene una habitación del cura, ahí me tocó. Ahí logré eso, no me acuerdo cómo llegué ahí. Y tenía hambre y fui a un restaurante, digamos, por decir un restaurante, a la casa de una paitoca, toda esta gente es aymara. Entonces me sirven el plato de comida y eran pedazos de intestino delgado, cocidos, intestino delgado cocido y mandioca. La mandioca es como una papa, no sé para qué hacen eso, es mejor comer la papa de un viaje, pero la papa la muelen, después la apretan y son unas esferas chiquititas de mandioca. Entonces esa era la comida. Y dije, esta cuestión es asquerosa. La comí el intestino delgado, comí estas mandiocas, quedé con hambre, quedé mal del estómago y me fui a dormir. Le pagué a la señora, una señora gorda, aymara, me fui con su traje aymara, era en Tiknamar, y me fui entonces a mi lugar y me viene lo que nunca me ha pasado en toda mi vida, nunca más me pasó así, me puede pasar de otra forma, pero lo que yo les voy a contar me vino. Pero afortunadamente estaba el water enfrente del lavamano. Entonces, vomitaba y diarrea. Vómitos y diarrea, pero en forma simultánea. Nunca más me pasó eso. Fue una cosa de loco. El organismo me sentía morir. Estaba el lavamano y el water ahí. Y no sé, estaba providencialmente así. Fue una cosa espantosa. Al día siguiente ya, vámonos de Tiknamar. Y me fui caminando, no había ninguna locomoción de nada. Estamos hablando que en esa época no había celulares, era toda una cuestión primitiva. Y llegué a Sacsayhuamán. Los que viajen por ahí, pasen por Sacsayhuamán. Sacsayhuamán empezó a llover. Porque era el invierno boliviano, estamos en enero, empezó el invierno boliviano, empezó a llover. Y estos indios que habían indios, lo digo en buen sentido respetuoso, no vayan a decir que yo soy un racista ni nada de esas cosas. Entonces ahí en estos indios en su camioneta, los que yo los vi, los que me pararon para llevarme a Deo y que iba lleno de gente, anduve por ese camino, era un precipicio para llegar a Sacsayhuamán. Y estos gallos anduvieron con 4 tipos adelante, ebrios hasta las recachas de ebrios, con toda la gente atrás. Y por esas curvas, con un camino angosto, con un precipicio, para llegar a Sacsayhuamán. Y se puso a llover, y esto se ponen siempre, la gente de pueblo se pone a tomar cuando va a llover, antes de llover y después cuando llueve. Eso es una experiencia del año 86. Y llegué a Sacsayhuamán y veo que está en la camioneta. Y paso para adelante a saludarlos a estos gallos, estaban raja curados. Y todos los hombres rajas de curado. Y había una cuestión de calamina arriba de lata, entonces sonaba la lluvia, pero el sonido era un diluvio. Y estos gallos borrachos se reían de las mujeres llegaban todas las mujeres sobrias. Y llegaban gorditas con su indumentaria aymara y echaban puteadas en su idioma. Echaban puteadas a los hombres. Y los hombres se reían de estas mujeres que querían arretarlos. Yo decía, esto es el machismo más espantoso que puede existir. Y así el Rafael Correa en Quito, que estuve este año en Quito, o sea, estuve en Ecuador, perdón, cuentan que Rafael Correa, respetemos a los aborígenes en sus tradiciones, aunque sean unos machistas desgraciados. Bueno, así las contradicciones de los progres. Por un lado son feministas, por otro lado son machistas. Y, bueno, llovía que te rajas, lloviendo, una cuestión espantosa. Y estos gallos me empiezan a convidar. Yo me empecé a curar también, siguiendo la onda de ellos. Y terminé dormido, pasé la noche ahí, con mi saco a dormir, raja. Al día siguiente, caminando de nuevo. Los tipos... en la mañana ni me despedí, me fui caminando, haciendo deo, que no había a quién hacer deo, o sea, eso no existía nadie con hacer deo. Y se raja de nuevo lloviendo.
Iba hacia Belén. Bueno, fue terrible porque llegó, se empezó a oscurecer y de nuevo me salva el mismo camión del ejército con los mismos colchones que habían estado no sé qué haciendo. Era toda una cosa rara así. Entonces me salvan de nuevo estos gallos. Pero ya oscureciendo casi, tipo 5 o 6 de la tarde, pero con el cielo negro. Y había estado caminando todo el día. Los bototos estaban pesados como de 3 kilos cada uno por la cantidad de barro. Uno avanzaba 100, 200, 300 metros y se encontraba con un río tipo río Mapocho, así café, de un color marrón y cayendo en cascada por el camino. Entonces uno caminaba y atravesaba un río, atravesaba otro río. Es un río que funciona unos días en el año, que es cuando llueve este invierno boliviano, tremendo. Tenía todo empapado. Tenía agua hasta el ano, todo hecho mierda de mojado. Y tenía miedo de quedarme, porque podía perder la vida estando en esa caminata. Porque si llegaba la noche y seguía caminando entre medio de esas dificultades, podía morir. Así de simple. Pero me salvó el camión de los milicos. Y me llevaron a Belén, y en Belén me bajo, empiezo a preguntar por alojamiento. Nadie me quería dar alojamiento. Yo ofrecía plata. Decía, por favor, le ofrezco toda esta plata, que era harta en ese momento. Por desesperación. Nadie me daba alojamiento. Entonces me acordaba de la Virgen María con José, que llegaron a Belén y en Belén no les daban alojamiento. Entonces dije, oh, mira, hacen honor a su nombre, al nombre Belén, en el altiplano, que se dedican ahí al cultivo de orégano. Al cultivo de orégano. Y al final encuentro la posibilidad de dormir en la escuelita. Pero estaba todo mojado. Entonces me convidaron a unas frazadas que estaban secas. Encima de las frazadas, un colchón de estos baratos, de espuma, delgado. Encima de las frazadas puse mi ropa a secarse con el calor de mi cuerpo. Y ahí pasé esa noche y ese día esperando que se secara mi ropa. Seguía lloviendo, pasando hambre, después, porque ya no quería comer en esas comidas que se... No me acuerdo si de haber comido algo por ahí, un arroz con huevo, alguna cosa. Salí de Belén hacia Chapiquiña. Llegué a Chapiquiña. De Chapiquiña llegué a Putre. En Putre estaba ahí un regimiento. Putre es mucho más interesante que todos estos pueblos porque hay un pueblo más grande. Ahí tuve un amorío y después de eso me fui al lago Chongará. Y en el lago Chongará, ¿cuánto llevo? Se me está acabando el tiempo. En el lago Chongará me encontré con un personaje increíble, que es un tipo que está viviendo en esa zona, que son como yaretas, las yaretas, que son unas plantas así circulares que comen las vicuñas. Entonces en esa época el lago Chongará, no sé si era parque nacional, pero me encontré de nuevo con un teniente, otro milico, que andaban cazando unos patos que hay en el lago, que son unos patos. Bueno, hicimos un asado, conversamos, él me habló de su vida, nos hicimos amigos con este teniente, y después me dijo, te voy a llevar donde un personaje, y este personaje era uno de los fundadores del grupo Arica, y me contó todo lo que había sido el grupo Arica en los años 60, en los años 70, y era un tipo de la New Age de derecha, que era una cosa muy notable encontrar un New Age de derecha. Entonces este gallo era estudiante de arquitectura en la Católica y se fue con su guitarra, con su mochila en los años finales de los 60 a explorar el norte por tierra. Llegó a Arica y en Arica se encontró con Óscar Ichazo, que era un boliviano que había estado en Buenos Aires, y en Buenos Aires había encontrado con muchos intelectuales, y Óscar Ichazo se encontró ahí por casualidad, porque había ido por vacaciones un multimillonario norteamericano. Y este multimillonario norteamericano se entusiasmó con todo el conocimiento de Óscar Ichazo, porque Óscar Ichazo lo que quería era hacer una síntesis del conocimiento de Oriente y de Occidente, del conocimiento espiritual
esotérico y espiritual. O sea, juntar a San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, con Patanjali, con Yogananda, etc. Entonces era un trabajo tremendo. Era un trabajo tremendo el que estaba haciendo Oscar Ichazo. Y ambicioso, boliviano, intelectual, tremendo. Entonces de ahí este millonario norteamericano volvió a Estados Unidos y se contactó con todos sus amigos millonarios norteamericanos y se fueron todos a Arica y se pusieron a hacer meditaciones, experiencias con la droga, etcétera, etcétera. Yo a todo esto, cuando me fui a este viaje, el último libro que vendía en la calle era Las Puertas de la Percepción, de Aldous Huxley. Yo leí Las Puertas de la Percepción, La Filosofía Perenne y el otro es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Recomendable los 3 libros. Los 3 libros recomendables. Pero vendí Las Puertas de la Percepción, que es lo que inspiró el libro, o sea, inspiró el nombre de The Doors. The Doors, el grupo rockero en Estados Unidos. Podemos hablar de The Doors y de Las Puertas de la Percepción un video entero. Pero estamos hablando del grupo Arica. El grupo Arica, entonces, se constituyó con puros millonarios de Estados Unidos, o sea, con mucha plata. Y actualmente hay 1 millón de personas en Estados Unidos que siguen la doctrina del grupo Arica, que es una doctrina sincretista, que reúne sabidurías de distintas vertientes. Del Bahá'í, de los sufíes, de Gurdjieff, etc. Entonces es una síntesis del conocimiento esotérico y no esotérico, exotérico y esotérico. Entonces me encontré con este tipo de barba ahí metido en un lugar de soledad, meditativo el tipo en su meditación, y conocí entonces cómo había sido Arica en la década del 70, a comienzo del tiempo de la Unión Popular. Y este gallo te cuenta que el tiempo de Allende, había una cantidad de narcotráfico y los de la Unidad Popular, los dirigentes de la Unidad Popular, hacían unas fiestas donde ponían en los ceniceros, en unos platitos ponían la cantidad de cocaína. O sea, sobraba la cocaína, era así, o sea, era un territorio de gran narcotráfico en tiempos de la Unidad Popular, lo que me contaba él. A su vez que había un montón de fábricas que habían sido creadas de forma artificial. Había fábricas de autos que era en fondo una armaduría de autos, que era una cosa que había creado las ideas de la CEPAL, del progresismo de aquella época, que se llamaba desarrollismo. Bueno, yo no sé si estoy con poco tiempo ya. ¿Cuánto me queda? Nada. Bendiciones, bendiciones. Y viva Cristo Rey.